El pastorado femenino sigue siendo un tema controversial hasta el día de hoy dentro de los cristianos. Ya es común ver mujeres pastoreando iglesias, sin embargo, la Biblia es clara en cuanto a este tema. El apóstol Pablo, quien recibió instrucciones de Cristo, dice en 1 de Timoteo 2:12 lo siguiente: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. ¿Por qué entonces seguimos viendo hoy día tantas mujeres pastoras cuando hay prohibiciones claras en la Biblia? Desde Evangelio Puro queremos aportar a este tema con mucho respeto y humildad, presentando a continuación 3 argumentos incorrectos que son usados para justificar la ordenación de pastoras dentro de la iglesia. Primer argumento incorrecto: el hombre y la mujer son iguales delante de Dios y por lo tanto tienen derecho a ocupar las mismas posiciones dentro de la iglesia. Los cristianos que sostienen este argumento entienden que cuando a la mujer se le prohíbe ser pastora, se le está haciendo inferior al hombre y por consiguiente se le está restando valor como persona y como mujer. Este argumento es totalmente falso y tristemente es muy parecido a los argumentos del movimiento feminista que lucha por la igualdad de hombres y mujeres en casi todas las actividades de la economía. Para demostrar que este argumento es incorrecto y muy débil, debemos tener en cuenta lo siguiente. Tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor y la misma importancia como personas delante de Dios. Ambos, hombres y mujeres, somos salvos por gracia, a través de la fe, solo por medio de Jesucristo. Y ambos, hombres y mujeres, somos llamados a servir a Dios. Dios usa hombres y Dios usa mujeres. Sin embargo, Dios ha diseñado al hombre y a la mujer con roles distintos. En Efesios, Dios dice sobre el matrimonio que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Es el mismo Dios quien ha determinado que el hombre tenga el rol de enseñar y ejercer liderazgo en el cuerpo de Cristo. En cuanto al rol de la mujer en la congregación, podemos ver algunas limitaciones. Jesús escogió a hombres como apóstoles. Él nunca designó a mujeres en la posición de dirigir a hombres. No hay registro de alguna mujer predicando a hombres o enseñando públicamente en Hechos. No se les permitió ser ancianos o enseñar o tener autoridad sobre hombres en la iglesia. El Nuevo Testamento fue escrito por hombres. A todo lo largo de las Escrituras vemos que las cabezas de las tribus eran hombres. En los requisitos mencionados en la Biblia para ser anciano o pastor de la congregación se refieren específicamente al hombre, no a la mujer. Segundo argumento incorrecto a favor del pastorado femenino: Débora fue líder en Israel. Los cristianos que se amparan en este argumento para legitimar el pastorado femenino sostienen que al igual que Débora, las mujeres también pueden ser pastoras. Si solo vemos el contexto de Débora, en primer lugar, ella fue la única jueza femenina entre 13 jueces masculinos. Débora ejerció el liderazgo en Israel en un momento donde toda la nación había abandonado el culto a Dios y sus mandamientos sobre leyes políticas y de culto. En ese contexto, Dios la usa como líder pese a la situación de su pueblo. Débora se identifica a sí misma como madre en Israel. Nunca se consideró a sí misma como líder espiritual o como guerrera de Israel. Aunque Débora estaba en la posición de juez de Israel, a la hora de ir a la batalla, ella envió a Barak a luchar por el pueblo y se eximió ella de ser la cabeza. Débora nunca fue sacerdotisa. Dios mismo había ordenado que solo hombres específicos de la tribu de Leví sirvieran en el altar como sacerdotes. En otras palabras, la mayor posición en cuanto al liderazgo espiritual del pueblo fue dado a los hombres. Débora nunca llegó a esta posición. Tercer argumento incorrecto: Dios también está usando mujeres como pastoras dentro de la iglesia. Ante este argumento, debemos admitir que ciertamente Dios ha usado mujeres pastoras para la predicación del Evangelio, pero esto no significa que sea la voluntad de Dios tal ministerio. Recordemos que las palabras del Evangelio son poder de Dios, por lo tanto harán lo que Dios quiera que hagan, aun cuando a veces no se hace de la manera correcta. Vemos un ejemplo de esto en Filipenses 1:15 al 18. ¿Qué deben hacer entonces las mujeres que se encuentran en el pastorado o piensan ser pastoras? Deben seguir conservando su pasión y anhelo por hacer la obra del Señor, pero desde los roles que Dios les ha permitido ejercer dentro de la iglesia. En el caso de pastoras que son madres y esposas, deben encontrar mayor gozo, esfuerzo y dedicación en servir como ayuda idónea de sus esposos y de criar sus hijos en el temor del Señor.
deben someterse a lo que dice la Biblia sobre la organización y gobierno de la iglesia y entender que el pastorado femenino es antibíblico.